dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿por qué es indispensable para la vida y presenta propiedades tan particulares que no tienen otras sustancias? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pregunta de la que partíamos? Profe, ¿cómo decía el título? Así busco el archivo. Inmersión TP1 agua. Inmersión. Acá está. Bueno, habíamos hecho Ya está. habían visto las preguntas individuales que cada uno fue respondiendo, que yo me gustaría que todos hagamos una apuesta en común, pero bueno, de última eso lo podemos hacer en el aula cuando estemos todos, pues somos muy poquitos hoy. Y después empezaba un análisis conceptual, o sea que tenían que buscar información, buscar cómo es la estructura de la molécula de agua, qué tipos de enlace presenta, cómo es la geometría molecular del agua, cómo era su polaridad, ¿sí? Estoy con ustedes dos. Ay, con Briana. Bueno. Que es a la que menos les va a costar este punto del trabajo. Bueno, estructura de la molécula de agua, ¿lo tienen armado esto más o menos? Vos no te lo habías terminado anoche. Sí, había llegado a esta experimentación. La chica también creo que estaban juntas. Sí, mamá, creo que habíamos llegado hasta la 3. Y sí, la 4 yo creo que ya era experimental. Ah. La 4 ya era experimentación, sí. ¿Quiere que las leamos? Si están ustedes solas, menos voy a avanzar con la teoría. Porque voy a dejar a todos los otros colgados. Igual, bueno, o sea, si no, no vamos a avanzar y tenemos poco tiempo. No, pero yo primero armé toda la teoría, toda la presentación y todo para hoy, y después me pareció que si no vemos un poco esta parte de este trabajo, es seguir dándoles información. Yo sé que estoy con ganas de darles mucha información porque vienen atrasados, pero vamos por partes. Digo, terminemos de consensuar este trabajo y una vez que veamos que esto ya está listo y todo, yo ahí arranco con la teoría que sigue. ¿Está? Quiero ver qué pusieron de estructura de la molécula de agua, los tipos de enlace, que los charlamos un poco anoche, pero bueno, quiero que me digan bien qué pusieron ustedes ahí en estructura de la molécula de agua. Cualquiera de las dos. Porque Briana no sé si está o no está. Estructura No de la veo. molécula del agua. Sí, sí está. Ah, Sí. no te veo, Briana. Bueno, ahí me ibas a comprender. Bárbaro. Estás, ¿En sí, cuál importante. estaba la estructura de la molécula del agua? En la actividad 2. Actividad 1, actividad 2. Abrí un archivo que no era. Ah. Digo, me faltaban todas las respuestas, claro, estaba en el archivo que mandó usted. Ay, no lo tengo. ¿Por qué? Que no haya guardado todo lo que hice. Tengo dos archivos de iguales, pero ninguno tiene respuestas. O sea, están los dos como el original. Claro. ¿Alguien tiene la estructura de la molécula de agua? Sí, yo la tengo. Oh. Dale. Lo Bueno, puse ¿lo habían hecho juntas? con Briana, lo había hecho. Ah, bien. Espero que lo recuperes, Voy a ver si Nati. sola. Ahí voy a ver. Fíjate, Nati, ¿le hiciste en Word? Sí, edité el Word que me pasó el profe. Bueno, fíjate, cuando entras al Word, Sí.
al ladito te aparecen como los recientes. Sí, podés Fíjate de ahí ahí. salvarlo. Bueno, puse que la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El oxígeno actúa como átomo central debido a su mayor capacidad para formar enlaces. Este átomo posee 6 electrones en su capa de valencia, de los cuales utiliza 2 para unirse con los hidrógenos, formando 2 enlaces y conserva 2 pares de electrones no compartidos. Muy bien. Bueno, vos, Briana, tenés lo mismo si trabajan juntas. Y vos, Nati, no sabes qué pusiste. Con la cara de preocupación que tenés. Acá lo encontré. Ah, muy bien. Ahí voy. Bueno. Ahí voy. No A hay ver problema. si se me llena el orden. La estructura de la molécula del agua, puse la molécula del agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno formando la molécula química H2O. Bien, ¿no pusiste qué tipos de enlace? No, Vos, porque dice puede abajo ser, después tipo de enlace presente y ahí le puse los átomos se unen mediante enlace covalente polares porque el oxígeno atrae con mayor fuerza a los electrones compartidos. muy bien. Y después Geometría, decía geometría molecular, que puse la molécula tiene una geometría angular o en forma de V corta, con un ángulo aproximadamente de 104,5 entre los hidrógenos. bien. ¿Tienen lo mismo, chicas? Sí. Bien. ¿Y la polaridad? Eh, Puse que la molécula de agua es polar. Esto se debe a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, que genera cargas parciales. Yo puse el agua es una molécula polar, ya que el oxígeno posee una carga parcial negativa y los hidrógenos cargas parciales positivas, generando una distribución desigual de cargas. Bien. Bien, perfecto esa parte. Es más o menos lo que habíamos también armado ahí en el cole. Ahora pasamos al enlace intermolecular entre dos moléculas de agua, ¿sí? El enlace covalente era el enlace que se establece entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Y ahora vamos a esa molécula de agua se une a otra molécula de H2O. ¿Cómo se forman esos puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se forman porque el oxígeno, del oxígeno de la molécula de agua tiene una carga parcial negativa y los hidrógenos carga parcial positiva. La parte positiva de una molécula atrae la parte negativa de otra molécula cercana, creando la unión débil llamada puentes de hidrógeno. Estas uniones permiten que las moléculas de agua permanezcan muy juntas. ¿Por qué unión débil? Unión fuerte sería. ¿O no? Tiene Perdón, apagado, profe. Ah. no vi que estaba, que me había silenciado. ¿Una molécula débil, una unión débil pusiste? Claro, mire, dice que se forman entre el oxígeno de la molécula de agua que tiene carga parcial negativa y los hidrógenos de una carga parcial positiva. La parte positiva de una molécula atrae la parte negativa de la molécula cercana, creando una unión débil llamada puente de hidrógeno. Lo que Estas pasa es uniones que en realidad las uniones intermoleculares son más débiles que las intermoleculares. No sé si se refiere, si lo compara con las uniones intermoleculares, no es es tan débil. débil. Pero si la compara con las moléculas con las enlaces intramoleculares,
son mucho más débiles los puentes de hidrógeno, ponele que el enlace covalente. Claro, por eso me ha dicho débil. Por eso debe haber sido. Bueno, ¿cómo podemos relacionar esa estructura que me acaban de decir? Hola Enzo y hola Eva, que ahí ve que entraron. Hola, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? profe. Bien, bien. Bueno, estamos repasando un poco lo del trabajo de ayer. Vamos a dejar en claro la experimentación que vamos a hacer y después paso al otro tema, ¿sí? ¿Cómo relacionaron esa estructura que tiene la molécula de agua con sus características principales? Por ejemplo, el alto punto de ebullición. Ese lo dijimos anoche, que hablé de más. Pues, ¿pudieron hacer esa relación de la estructura con las propiedades? No, yo a eso no llegué. Hice hasta a las 2. ¿De cuál estaba hablando, profe? ¿De la 3? De la 3. Ah, puse... No, es la 2 todavía. Es el punto 3 de la actividad 2. Claro. Dice, explica cómo se forman los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y después, esa me la dijiste recién. Relación estructura con propiedades en la 3. Es, Puse alto punto de ebullición. Los puentes de hidrógeno mantienen unidas a las moléculas de agua, por lo que se necesita mucha energía para separarlas y pasar a estado gaseoso. por eso yo te contradecís ahí, Nati. Porque ¿Por qué? recién le decía enlaces débiles y después en el alto punto de ebullición nosotros vemos que necesita mucha energía para romper esos enlaces. O sea, que Claro, es un por eso enlace bastante... para mí es fuerte el Sí. enlace. Lo voy a corregir acá. Y así no se te confunde después. Después puse alta capacidad, o algo quiere leer otro. Enzo, Eva. No, está bien, yo me estoy ubicando porque me falta esa pregunta, no sé dónde la metí. Yo la Después tengo puse- respondida, profe. Después Bueno, ¿Quiere que lea lo que puse? dale, ¿querés seguir vos? Bueno, en alto punto de ebullición, el agua posee un alto punto de ebullición debido a la estructura de sus moléculas y a la presencia de puentes de hidrógeno entre ellas. Entre una molécula y otra se forman puentes de hidrógeno que son fuerzas de atracción intermoleculares relativamente fuertes para que el agua pase del estado líquido al gaseoso. Es necesario romper una gran cantidad de estos puentes de hidrógeno. Esto requiere mucha energía térmica, por lo que el agua necesita alcanzar temperaturas elevadas antes de hervir. Gracias a esta característica, el agua hierve aproximadamente a los 100 grados Celsius a presión atmosférica normal, un valor alto en comparación con otras moléculas pequeñas que son semejantes. Esta propiedad es fundamental para que los seres vivos, ya que ayuda a mantener temperaturas estables en los organismos y en el ambiente. Muy bien. Bueno, después Muy sigue bien. la alta capacidad calorífica. Sí. Bueno, yo en esa puse que el agua posee una alta capacidad calorífica debido a su estructura molecular y a la presencia de puentes de hidrógeno también, entre sus moléculas. Como el agua es una molécula polar, las moléculas se atraen mutuamente formando numerosas uniones intermoleculares. Estas uniones requieren energía para romperse o que se debiliten. Cuando el agua recibe calor, gran parte de esa energía se utiliza primero para alterar los puentes de hidrógeno antes de aumentar el movimiento de la molécula. Por esta razón, la temperatura del agua cambia lentamente, ya que puede absorber o liberar grandes cantidades de calor sin experimentar variaciones bruscas de temperatura a un corto plazo. Esta propiedad es importante para que los seres vivos y para el ambiente, ya que ayuda a regular la temperatura de los organismos, mantiene relativamente estable la temperatura de océanos y el cambio climático. Perfecto, muy completa. Bueno, después, Cohesión y adhesión, Leo. ¿seguís vos? ¿Alguien más quiere meter bocado o sigue Lenza? Que siga. Sigan. Bueno, sí.
La cohesión y la adhesión del agua están directamente relacionadas con la estructura polar de sus moléculas y con la formación de puentes de hidrógeno. Debido a que el oxígeno posee una carga parcialmente negativa y los hidrógenos cargas parcialmente positivas, las moléculas de agua se atraen entre sí mediante fuerzas intermoleculares. La cohesión es la atracción que existe entre moléculas de agua. Gracias a los puentes de hidrógeno, las moléculas permanecen unidas, formando gotas y generando fenómenos como la tensión superficial. La adhesión, en cambio, es la capacidad del agua para adherirse o pegarse a otra superficie y sustancia. Esto ocurre porque la molécula de agua también puede interactuar con otras moléculas polares o cargadas. Gracias a la adhesión, el agua puede ascender por tubo muy delgado, como sucede en los vasos conductores de las plantas durante el transporte de agua y nutrientes. Estas dos propiedades son fundamentales para muchos procesos biológicos y ambientales y dependen directamente de la polaridad y de la geometría molecular del agua. Bien. Bueno, después pasé con tensión. Están todas relacionadas. Si ustedes piensan, todas las propiedades de estas están todas relacionadas, ¿no? Porque, por ejemplo, el alto punto de ebullición con la capacidad calorífica van de la mano. Y en realidad todas estas propiedades se deben ¿a qué? A los puentes de hidrógeno. Claro, son los puentes de hidrógeno. Nos vamos a dar cuenta después de analizar cada propiedad, que es el tipo de enlace que tienen que le da estas características. Dale, siga nomás, tensión superficial. Bueno, la tensión superficial del agua está relacionada con la estructura polar de sus moléculas y con la formación de los puentes de hidrógeno que existen en el agua. Como el agua es una molécula polar, las moléculas se atraen entre sí mediante fuerzas de cohesión y adhesión generadas por los puentes de hidrógeno. En la superficie del agua, las moléculas no tienen otra molécula por encima con las cuales interactuar, por lo que son atraídas con mayor fuerza hacia los lados y hacia el interior del líquido. Esto produce una especie de película resistente en la superficie, conocida como la tensión superficial. Gracias a esta propiedad, el agua puede formar gotas y algunos insectos pequeños pueden desplazarse sobre su superficie sin hundirse. La alta tensión superficial del agua también es importante en muchos procesos biológicos y naturales, y se debe directamente a la fuerte cohesión existente entre sus moléculas. Muy bien, ven que siempre volvemos a lo mismo. La alta cohesión, la fuerza de los enlaces puente de hidrógeno son los que permiten todo esto. La tensión superficial, hasta ahora en realidad todas estas propiedades las conocen ustedes, me imagino. Porque el punto de ebullición lo conocemos todos. Si comparamos con cualquier otro líquido, sabemos que es uno de los que tiene un punto de ebullición más alto. La tensión superficial también es algo que lo vivimos en el día a día. Vieron que es algo que lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, digamos, la tensión superficial. No hace falta hacer tanta experiencia para poder verla. La capilaridad lo mismo, y el poder disolvente también. Seguí con los otros dos y ya después nos charlamos bien eso. Bueno, la capilaridad era parecida a la anterior, ¿puede ser? A la tensión superficial. Sí. Yo tengo esto. Lo tenés como puesto en lo mismo. Sí. Cuando habla ahí de que puede subir por las... Hay un momento, no sé cómo que decís, como en las plantas que sube... Entre los tubos. Exacto, ahí estás hablando de capilaridad también. Sí, lo tengo casi lo mismo, yo en capilaridad y en tensión superficial, así que lo puse los dos juntos. Sí, está bien. ¿Sigo con poder disolvente? Sí. Bueno. El poder disolvente del agua está directamente relacionada con la estructura polar de sus moléculas. Como el oxígeno posee una carga negativa y los hidrógenos carga parcialmente positiva, el agua puede interactuar fácilmente con otras sustancias polares o con compuestos iónicos. Cuando una sustancia se coloca en agua, las moléculas de agua rodean sus partículas y las separan. En el caso de las sustancias iónicas, como la sal, el polo negativo del agua atrae a los iones positivos y el polo positivo atrae a los iones negativos. De esta manera, las partículas se dispersan en el líquido y la sustancia se disuelve. Gracias a esta propiedad, el agua es conocida como el solvente universal, ya que puede disolver una gran variedad de sustancias. Esto es fundamental para que los seres vivos permitan el transporte de nutrientes, gases y desechos en los organismos, además de facilitar muchas reacciones químicas necesarias para la vida humana. Bien. Ustedes saben esto de que
lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, el agua es una molécula polar, obviamente va a tener afinidad con todo lo que es polar. Entonces, todo lo apolar va a ser soluble en solventes, en otros solventes, digamos, no en agua. Pero bueno, la mayoría de las sustancias son polares, entonces el agua es el solvente universal. ¿Alguna vez ustedes vieron, porque a lo mejor alguien que haya hecho más biología, cómo son las membranas de los tejidos, las membranas plasmáticas, si vieron célula, por ejemplo? No, Semipermeable creo que son. ¿sí? ¿Y vieron cómo están compuestas? Capaz que eso no. No me acuerdo. En el organismo, esto de que dice Enzo, de que el ser un disolvente universal al agua le permite poder ser el transporte también de todos los nutrientes que necesita el organismo. El organismo, cuando hablo de organismo, hablo de plantas, de animales, de seres humanos, porque somos todos seres vivos. Y el agua es el componente más importante en todos los seres vivos, no solamente en los humanos. Entonces, que tenga esa capacidad de disolver sustancias, le da ese plus que es de transportar todos los nutrientes que tiene que llevar a todo el cuerpo, poder llevarlos a todo el cuerpo. Estaba abriendo, quiero abrir, les voy a compartir eso porque no tengo en la teoría nueva esa parte. Porque ya ahí me meto en las moléculas biológicas, digamos. Ya se los paso. Pero hay una característica de, por ejemplo, las sustancias, en el cuerpo también hay sustancias grasas que se transportan, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros cuando ingerimos alimentos también ingerimos grasas y hay muchos productos orgánicos que están producidos por grasa. Entonces, ¿cómo se transmite, cómo se transporta la grasa por el organismo, por la sangre, si no se disuelve en agua la grasa? ¿Sí? Entonces, en ese caso, hay las membranas, por ejemplo, por donde pasan todos los nutrientes, tienen una bicapa lipídica, se llama, donde tienen como una parte, se hace como una superficie que es, que se disuelve en agua, que es hidrofílica, y la parte interior que es hidrofóbica, que repele al agua. Entonces Sí. es como que se hace una protección de esa parte grasa, recubierta con una parte que sí es soluble en agua. Entonces se pueden transportar por el organismo. Si no, no podrían transportarse por la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Qué pusieron en aplicación biológica? Bueno, esta porque el agua es considerada el solvente universal, la contestaste Enzo vos recién. Sí. Porque en poder disolvente tenemos que es el solvente universal. Y en los sistemas biológicos también es el solvente universal, porque como decíamos recién, el 70% del cuerpo está formado por agua, entonces es el solvente universal. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, cuando ven mezclas, que eso mezclas lo vieron todos, porque se ve hasta en el secundario mezclas. Cuando uno ve mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, soluciones, cada vez que pensamos y nos imaginamos una mezcla, lo primero que nos imaginamos es agua con algo. Agua con azúcar, agua con sal, agua con aceite. Siempre ponemos el agua, ¿sí? Porque realmente en nuestra vida cotidiana el agua es un solvente universal, ¿sí? Lo usamos para todo. Nos lavamos las manos cuando lavamos los platos, cuando nos preparamos un mate, un café, lo usamos para todo. Y acá también medio como que ya está explicado, lo explicó Lorenzo a esto, explica el rol del agua en el transporte de nutrientes, justo lo que estuvimos hablando recién, es uno de los principales transportadores de los nutrientes en el organismo. La regulación de la temperatura corporal es lo que dijiste Enzo cuando hablabas de la capacidad calorífica.
Yo lo tengo cortito, profe, ¿quiere que lo lea? Sí, dale. Explica el rol ¿Tenés del los agua. tres puestos? ¿Los tres ¿Cómo? contestaste? Transporte de nutrientes, regulación de la temperatura corporal y Dale. reacción metabólica. Sí, Transporte de decímelo. nutrientes. El agua actúa como medio de transporte en la sangre y en las células, llevando nutrientes, minerales y oxígeno a todas las partes del organismo. Regulación de temperatura corporal. El agua ayuda a mantener estable la temperatura del cuerpo porque puede absorber y liberar calor lentamente. Además, la transpiración permite enfriar el cuerpo cuando hace calor. Reacciones metabólicas. Muchas reacciones químicas del metabolismo ocurren en presencia del agua, ya que funciona como medio donde reaccionan las sustancias e incluso participa directamente en algunas reacciones químicas. Bien. Los que alguna vez vieron reacciones químicas, muchas veces cuando escribimos la fórmula de la reacción, es más, la otra noche en el cole que estábamos haciendo reacciones químicas, que formábamos ahí el, oh, ¿cuál era el sulfato de cobre? Fue el que armamos, que es el que habíamos visto en el laboratorio, ¿se acuerdan? Que vimos la fórmula y después la armamos en el pizarrón, Sí, creo que era ese. que balanceamos la fórmula. Eh, Ahí veíamos que cuando hacíamos la reacción química se forma el compuesto más una molécula de agua. Van a ver que cuando hacemos reacciones químicas, la mayoría de las veces el agua está o como parte de la reacción, puede ser o como un reactivo, digamos, se une un compuesto más agua y forma otro, o el agua puede ser resultado de esa reacción química. ¿Sí? Se unen dos reactivos diferentes y en la reacción se forma un compuesto y se libera una molécula de agua. El agua es parte de todas las reacciones químicas, por eso es tan importante en nuestro organismo. Es todo el agua, digamos, en nuestro organismo. La última pregunta que decía, ¿qué ocurriría con la vida si el agua no fuera polar? ¿Pudieron contestarla? Yo sí, ¿Qué? voy. Ahí voy. ¿Qué ocurre con la vida si el agua no fuera polar? Sí. Si el agua no fuera polar, no podría disolver muchas sustancias importantes para los seres vivos, como sales, nutrientes y gases. Esto impediría el transporte de sustancias dentro de la célula y de los organismos. Además, no se formarían puentes de hidrógeno, por lo que el agua perdería propiedades fundamentales como la cohesión, la tensión superficial y la regulación de temperatura. Como consecuencia, la mayoría de los procesos biológicos esenciales para la vida no podrían ocurrir. Muy bien. ¿Alguien puso algo distinto? Yo al lado de las de Lenzo las contesté todas sencillitas. No, pero re completa está. ¿Vos solo agregaste algo más? Sí, yo tengo un poquito más. Sí, yo tengo yo tengo un poco más. El- Dale, léelo. Un poquito. Si el agua no fuera una molécula polar, la vida tal como la conocemos sería prácticamente imposible. La polaridad del agua significa que posee una distribución desigual de cargas eléctricas. Una parte de la molécula es carga positiva y la otra negativa. Esta característica es la que le permite interactuar con muchas sustancias y originar propiedades fundamentales para los seres vivos. Por ejemplo, el agua perdería su gran parte de su capacidad como disolvente. Muchas sustancias importantes para la vida como sales, minerales, azúcares, nutrientes y grasas no podrían disolverse fácilmente. Esto impediría el transporte de nutrientes y el desecho dentro de las células a través de la sangre o la savia en los organismos. Además, sin polaridad no se formarían los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Como consecuencia, el agua no tendría propiedades como la cohesión, la adhesión, la tensión superficial y la capilaridad. Por ejemplo, las plantas no podrían transportar agua desde las raíces hasta las hojas de manera eficiente, afectando gravemente a los ecosistemas. También cambiaría la regulación de la temperatura. El agua posee un alto calor específico gracias a su polaridad, lo que le permite absorber y liberar calor lentamente. Sin esta propiedad, los organismos sufrirían cambios bruscos de temperatura que dificultarían las reacciones metabólicas y el mantenimiento de la vida.
Por otro lado, muchas reacciones químicas del metabolismo no podrían realizarse correctamente, ya que dependen de un medio acuoso estable. Las proteínas y otras biomoléculas tampoco mantendrían su estructura normal porque sus formas dependen de la interacción con el agua polar. Muy bien. Completísima. ¿Vieron algo de la experiencia para hacer? Sí, yo pasé unas ideas para compartir con los chicos para ver qué les parecía. ¿Sí? ¿Pudieron ponerse de acuerdo en algo? Y no nos vimos más después. Yo me vine y no sé qué opinan. Hay algunos que son bastante simples. ¿Vos buscarías uno más complejo? Sí, qué sé yo. ¿Cómo cuál? Está silenciada, profe. Por ejemplo, ese que dice el Ahora agua que como solvente. se fue, nos abandonó. No, profe. No tenemos más, profe. Bueno, voy a dar la clase, chicos. Acá haciendo con la empanada en la mano, re poco seria. No me va a tragar la pobreza, chicas. Ahí volvió, ahí volvió. ¿Qué pasa, profe? Casi Hola, le acá volví. Ahí está. Me la transfirió la computadora y mi computadora, no les puedo hablar en la compu. Y me transfirió la llamada a la compu. Bueno, sigo con el celu, si no, no tengo sonido. Decía que ese que dice el agua como solvente, Nati, ese es re fácil. Porque dice, bueno, hay que mezclar sal y azúcar, se disuelven, y después arena y aceite no. Claro, son para Pero así secundaria. nomás, eso Como- solo, Y eso solo dice. no, algo más, un poquito más. Claro, algo más elaborado. Bueno, a ver, decirle, Janet, ¿qué querés que hagamos? No, bueno. No, no. Opinando. Pensé que íbamos a hacer algo sencillo. No, es que todos van a ser sencillos, porque si hacemos, por ejemplo, tensión superficial, Claro. capilaridad, todo lo que analicemos del agua, las características del agua, no van a ser análisis, experiencias tan complicadas. Y tampoco es la idea que nos rebusquemos tanto, pero no disolver el azúcar en el agua. Nos hagamos un café, entonces. Claro, nos hacemos un café y vemos cómo se disuelve. No, ojo que uno también por ahí prueba, por ejemplo, en disolución, que a veces probamos disolver el azúcar en agua fría y después hacer un agua caliente y ver cuál se disuelve mejor, que por ahí a Acá el de nosotros ahora la, nos parece una tontera, pero obviamente que cambia la disolución. acá el de la capilaridad del agua está bueno. Es simple, pero está lindo para ¿Cuál verlo. es? Es el de, dice, llena 2 vasos con agua de distintos colores, coloca un vaso vacío en el medio y uní los vasos con tiras de servilleta. Claro, ese El está agua, bueno. el agua sube por el papel y pasa por el otro vaso. Bien. Ese está Ese lo lindo. podemos Ese hacer. me había Espero que gustado. lo habías buscado a ese. No, ese es el que pasé yo, ese me había gustado. Todos los pasaste vos, Nati. Sí, el otro choto también. Bueno, este de capilaridad sí me gusta. La idea es que hagamos varios. No vamos a ir a hacer solamente capilaridad. Me gustaría que en una sola ida al laboratorio hagamos muchas Hacer experiencias. varias, claro. Por ejemplo, el jueves están todos. Hueva también está el jueves. Sí, coche, lo único que yo salgo 8:20 de dar clase. El jueves. Los jueves llego 8:30 a clase. Yo porque me gustaría. Ah, y los martes me dijiste 7:30. 7:30 llego. Y los viernes sí la puedo hacer completa. Bien. Bueno, ya vemos si. Yo porque aparte con el tema que sigue hay mucho para hacer en el laboratorio. Pero a mí me encantaría que al laboratorio puedan ir, porque es la parte más linda.
De última el martes. El martes podemos ir tipo 7 y... ¿A qué hora nos vemos? A las 6:30 hasta que llegan todos. Sí, el martes podemos hacer estos. Y Ok, después el jueves vemos teoría y el viernes vamos a hacer todas las otras. Que perfecto. ahí van a estar todos. El viernes a las 7 podemos hacer el resto. Sí, así Bueno, vamos a hacer. Bueno, el martes entonces vamos a hacer esto. ¿Cuál más había? Capilaridad. Bueno, espero que lo encuentre. ¿No lo tienen ustedes? Claro, alguien más que aporte. Yo estoy armando empanadas, no puedo estar. No, Ay, vos los viernes o estás con el locro o estás con las empanadas. No, pero empanadas yo para vender en el negocio, las pongo en el negocio y se venden, entonces hago empanadas porque no me va a tragar los pobres. Y para mañana las llevas, digamos. No, ahora cuando voy Ah, cocinando, cuando termino la clase, voy y les llevo. bien. Acá está sobre la tensión superficial, que es un vaso con agua, pimienta y detergente. Dice, coloca agua en un plato o vaso ancho, espolvorea Sí. pimienta sobre la superficie, toca el agua con un dedo limpio y luego con un dedo con detergente. La pimienta se aleja rápidamente. El detergente rompe la tensión superficial producida por la atracción entre moléculas de agua. Porque el Sí, ese lo detergente es habíamos hecho. molecular. Ese lo habíamos hecho. Lo podemos Después hacer, me gusta. está cohesión entre moléculas. ¿Y ese cómo es? Y dice colocar gotas de agua sobre una moneda hasta que rebalse. Se observa que se forma como una montañita de agua y se mantienen unidas por cohesión las moléculas, digamos. No sé. Por eso les digo que para ver esto, capilaridad, tensión superficial, cohesión, no vamos a hacer una reacción química, porque en realidad se ve con experiencias simples. Pero bueno, tal Es después más de tenemos un montón para observación. hacer. ¿Qué? Es más de observación, digamos. Claro, yo les decía, son propiedades que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Por ahí Sí. no necesito experimentar tanto en un laboratorio. Yo la tensión superficial la veo en cualquier lado, veo la tensión superficial, digamos. Lo veo en la cocina. La cocina es uno de los mejores laboratorios en cuanto a química y a biología, porque hay muchas cosas que las podemos ver en la cocina. Eh, la cohesión, esto de la gotita arriba de la moneda, que a veces nos pasa también en un mantel, por ejemplo, que la gotita queda así, que no se desarma. Vieron que queda la gotita de agua perfecta y que no va para no la absorbe ni la tela, digamos, a veces. Se puede ver re bien también. Cohesión. Tendríamos que tratar de hacer de todas, digamos, si se puede. Tenemos, bueno, alto punto de ebullición no lo vamos a hacer porque sería como, sí, Hervían no, agua. más, sí. Ahí hervimos el agua para el café y después disolvimos el azúcar. Es todo No, químico. o a lo mejor hacer dos, digamos, poner a calentar dos a la vez y ver la diferencia del punto de ebullición. Dos sustancias, Dos agua sustancias y... distintas. Claro, pero no sé. Sí, sí, también y vamos midiendo la temperatura para poder ver el alto punto que tiene de ebullición. Eh, pero más que estas propiedades, no creo que podamos analizar, digamos. El solvente universal, y si quieren probamos mezclarlo con varias cosas, pero también ya sabemos qué se va a disolver y qué no, digamos, porque digo, somos toda gente experimentada, ya probamos muchas cosas. Uno ya sabe con qué se va a disolver el agua y con qué no. Entonces, como la parte de disolvente universal, no sé si estaría bueno probarla. Sí me parece bien que hagamos estas tres, capilaridad, tensión superficial y cohesión, entonces, ¿sí? Vamos a ir ahí.
¿Tenemos que llevar algo, profe, o esas cosas están en el laboratorio? Capilaridad, Servilleta, colorante, ¿no era? claro, con un Sí. papel. No hay en el laboratorio papel. Bueno, Estoy viendo si puedo, si me deja unirme para compartirles pantalla sin cambiarme la llamada. Ahí me deja. Muy bien. Papel hay en el laboratorio. Pimienta podemos llevar, que no creo, no sé, a lo mejor hay pimienta, pero nunca se sabe. Cohesión también lo podemos ver con lo que hay ahí. Capaz que haya que llevar pimienta y detergente no había. Ayer no había en el laboratorio detergente. Ahí les voy a compartir después la pantalla para la otra parte. Ahora que me deja. Y voy a arrancar con la otra parte. Ahí está. Entonces, pimienta y detergente, de última llevan. No sé si alguien quiere, si no, yo llevo, me dicen. ¿Qué hay que llevar, profe? Pimienta y detergente. Bueno, yo llevo Yo pimienta. llevo pimienta. Bueno, yo llevo detergente. Joya. Bueno, ¿El martes o el viernes? esto lo hacemos el martes. Para el viernes vamos a dejar todas las de biomoléculas, que biomoléculas hay un montón para hacer. Esas se las voy a dar yo para hacer las experiencias con biomoléculas, porque hay un montón que podemos hacer. Que ahí sí ya nos vamos a meter a traficar con alimentos. Pero esas se las paso yo directamente cuáles son. Che, esa no es tu nena más chica, Nati. No, la misma chica tiene 15 años, venía Ah, me parecía, Dios, me perdí de la una. más chica. Ahí se asoma. No, esta es mi sobrinita que pasó, dame un beso. Ah. Bueno, yo acá les armé un poco de teoría. Anoche hablábamos de, chicos, ¿cómo quieren hacer esto? ¿Sigo nomás? ¿Sigo no, o hago una hora y corto? Si hacemos una hora y cortamos 5 o 10 minutitos y seguimos. Pero Bueno, no 20, así no se nos va tan largo. no. No sé qué dicen las Yo por- chicas. Sí, un ratito nomás. Como para ir al baño y eso. Bueno, yo es porque arranco, bueno, empiezo biomoléculas y cortamos un poquito. Bueno. Anoche yo les mostraba cuáles son las moléculas biológicas o biomoléculas, que eran los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Con los ácidos nucleicos no nos vamos a meter porque son bastante complicados y no los vamos a usar tampoco en ninguna experiencia ni en nada. Son como muy avanzados los ácidos nucleicos. Se les complicaría la vida, ¿no? Lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿sí? Y están las vitaminas y los minerales, que no los puse acá, pero los veré más adelante. Las macromoléculas, en realidad los puse más adelante por eso, porque estas son las macromoléculas y después tenemos las micromoléculas donde sí están, no puse presentar, y las micromoléculas donde sí entran las vitaminas y los minerales. Las macromoléculas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que anoche veíamos que la mayoría de las moléculas biológicas estaban compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿Sí? Son los elementos que se encuentran en mayor cantidad. Yo acá les hice como una, estaba en inglés, pero bueno, total es fácil, es aminoácidos, que son los componentes principales de las proteínas. Cuando nosotros hablamos de proteínas,
estas macromoléculas están formadas por moléculas más chiquititas que se llaman aminoácidos. Después están los lípidos, que sus estructuras fundamentales, digamos, son los ácidos grasos. Después están los carbohidratos, que están formados por los monosacáridos, que son los más chiquititos, digamos. Es como que hay estructuras pequeñas que se unen y forman las macromoléculas, ¿tá? A veces las forman, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, a veces solo están formados por monosacáridos y a veces tienen otras moléculas que también se unen, entonces forman otro tipo de carbohidratos. De cada uno la clasificación es muy extensa. Yo quiero en realidad que ustedes tengan una idea general de esto, no quiero que sean expertos en biomoléculas, pero sí es muy importante que las conozcan. Vamos a empezar por las proteínas, vamos a diferenciar un poquito cada una. Las proteínas son sustancias complejas que, bueno, vuelvo a poner, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en el caso de las proteínas, tengo incorporado el azufre y el fósforo, que no están en todas, pero suele haber azufre y fósforo también en estas sustancias. Están compuestas por aminoácidos y pueden tener desde 40, 50 aminoácidos hasta 1000 aminoácidos. ¿Alguna vez escucharon la palabra aminoácido? Yo sí. Quiero saber. ¿Qué? Sí, la hemos escuchado. ¿En qué? Bueno, ustedes lo estudiaron. Claro. Ahí Eso, están bueno, los aminoácidos, todo eso. Sí, vos también lo estudiaste. Sí. ¿Alguien los conoce de otro lado, los aminoácidos? De biología, profe, pero exactamente no. Claro, lo mismo. Bien. Puede ser en las proteínas, pero lo que toman los que van al gimnasio. Bien, sí. En las proteínas, en los batidos proteicos, en las Eso, barras En los proteicas, suplementos, sí. claro, en los suplementos. los En suplementos, los esa palabra no me suplementos, salía. bien. Eso. En los suplementos también es común que diga, a veces hay propagandas en la tele de suplementos y dice con tantos aminoácidos o aminoácidos esenciales o los nombran, digamos. Bueno, ¿qué los quiere otros decir, profe, usted que no la llane y la Eva? No es que tomen proteína. ¿Ustedes las toman o las conocen nomás? No, 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 yo los conozco. nunca tomé. La profe No, les no quiso tomen. decir que lo escucharon por el tele, usted. No tomen Igualmente proteínas. sí, en las propagandas. Claro, la propaganda. No, no tomen porque no está bueno tomar tanta proteína. Las proteínas en realidad el cuerpo después las elimina a través del riñón, entonces si yo consumo proteínas de más, muchas veces termino recargando mi riñón y termino con un problema renal por querer tener más proteína. Pero ahora está tan de moda tener mucha proteína en el cuerpo, ¿no? Que yo escucho a la gente que dice, no, una dieta proteica, todo proteico, todo es proteico. El alfajor proteico, veía acá una panadera que hace un alfajor proteico, todo tiene proteína, no sé por qué está tan de moda. Bueno, los aminoácidos son los compuestos estructurales de las proteínas, ¿sí? Son las unidades básicas de las proteínas. No voy a entrar en este detalle, yo les puse la estructura para que ustedes la miren, es una estructura como base de un aminoácido, donde hay un grupo amino, se le dice, al grupo donde está el nitrógeno. Todas las proteínas tienen nitrógeno y la proteína es uno de las fuentes principales de nitrógeno para el cuerpo. Cuando yo me alimento, generalmente es a través de las proteínas que consumo la mayor cantidad de nitrógeno. Ese grupito que tiene el nitrógeno ahí y los dos hidrógenos es el grupo amino, y hay otro grupo que es
el que tienen ahí con los 2 oxígenos rojos, ese carbono con los 2 oxígenos, que sería el grupo carboxílico. Siempre en una proteína tengo esos 2 grupos, ¿sí? No me interesa que tampoco que lo sepan de memoria, pero para que se den una idea y que puedan diferenciar la estructura de una proteína de un ácido graso y de un hidrato de carbono. Bueno, los aminoácidos se van uniendo. Este grupo que veíamos recién, que sería, esto es un solo aminoácido, ¿sí? Ese aminoácido, que después vamos a ver que hay un montón, o sea, este es, por eso les repito, una base. Después hay un montón de aminoácidos. Esos aminoácidos se van uniendo a través de un enlace peptídico y van formando una cadena de aminoácidos. Y eso es lo que forma la proteína. La proteína básicamente sería una cadena de aminoácidos que están todas unidas, ¿sí? Las proteínas realmente son claves para la vida y para el desarrollo del organismo. ¿Por qué? Porque son productoras de tejido, digamos. O sea, es un nutriente que nos permite fabricar tejido, masa muscular, tejido. Entonces es muy importante para el organismo. Yo acá les puse un cuadrito con los aminoácidos que hay. Ustedes van a ver que son un montón. Y se los dividí en 2 columnas. Aminoácidos esenciales y aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano. ¿Sí? Se diferencian en esenciales y no esenciales. Los esenciales son esenciales porque como no los puede fabricar el cuerpo, si yo no los ingiero a través de los alimentos, no los tengo, el cuerpo no los puede producir. En cambio, los aminoácidos no esenciales son producidos por el organismo. Entonces, sí, los consumo, pero el cuerpo los puede producir. ¿Está? ¿Les suena alguno de todos estos? No, nunca los habían visto. Los que vieron alguna vez proteína, aminoácido. Sí, lo esencial es más acuerdo, pero lo otro no. Claro, los esenciales son más comunes. Fíjense que muchas veces en las etiquetas de alimentos, cuando está en el rotulado no contiene gluten o puede contener maní o puede contener leche, muchas veces si ustedes se fijan, son de leer las etiquetas ni 5 de pelota le dan. Yo sí, porque como no puedo consumir azúcares, trato de Claro. evitarlos, por ahí reviso las etiquetas. Claro, vos estás más pendiente. Muchas veces ponen lo de la fenilalanina, ponen no apto para fenilcetonúricos o contiene fenilalanina, que por ahí la gente dice, ¿y esto qué será? Es un aminoácido que puede producir una intolerancia. Hay una intolerancia alimentaria que es a la fenilalanina. Entonces muchas veces está puesto en las etiquetas. Es el único que podemos llegar a encontrar. Los otros no aparecen en ningún lado. Bien, pero se los puse para que vean. Son en realidad 22 aminoácidos, la mitad son esenciales y la mitad no esenciales las puede producir el cuerpo. Pero ustedes imagínense que de esa estructura que yo les mostré, básica de un aminoácido, cada uno de estos 22 aminoácidos son diferentes. Entonces esa estructura es la base y después cada uno va a tener una forma distinta. Les digo las funciones de las proteínas. Veo proteínas y hacemos el recreo, ¿quieren? Así no lo corto. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Un montón. Y depende de qué proteína va a tener una función diferente, específica, digamos. Hay muchas proteínas, porque depende de los aminoácidos que se unen para formarla, estas proteínas van a ser diferentes. Entonces tengo algunas proteínas que tienen función como de reserva. Acá sí hay muchas palabras que les tienen que sonar, porque esto ya es más común verlo. Como por ejemplo la albúmina, que está en el huevo. La gluteína del trigo, que sería el gluten. Nosotros lo conocemos normalmente como gluten. También es una proteína. La ferritina, que está, si alguna vez se hizo un análisis de sangre,
de anemia le piden ferritina, ¿sí? Entonces van a ir viendo que la ovoalbúmina tiene la función de almacenar aminoácidos. El gluten del trigo, el crecimiento de la semilla, o sea, en la semilla del trigo la función del gluten es el alimento de esa semilla que va a crecer. La ferritina almacena el hierro. El colágeno, que también ahora está re de moda, todos hablamos del colágeno y todos queremos consumir colágeno, es anotarlo también en la lista para consumir el colágeno. Es parte de los tendones, de los huesos, es muy importante para la piel, para los cartílagos. La elastina también es parte del tejido muscular. La queratina que está en el pelo, en las uñas, que también lo tienen que haber sentido o leído en alguna etiqueta de algo. Bueno, la insulina también, mira vos, Eva, que estás con la insulina resistencia. La insulina también es una proteína que regula el metabolismo de la glucosa en la sangre. Bueno, el hormona de crecimiento. Sí, ¿ibas a decir algo, Eva? No, está bien, que te sigo, te estoy escuchando. Ah, bien. Bueno, la hemoglobina. Van a ver que yo ahí les puse, cada una tiene una función distinta, puede ser de reserva, puede ser estructural, en el caso de colágeno, todo lo que tiene que ver con el sistema muscular o de tejido o uña, pelo, ¿sí? Toda la parte de piel, todo eso sería parte de la estructura del cuerpo, entonces es una función estructural. Pueden tener función hormonal, como en el caso de la insulina. La función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína, que es la que transporta el hierro por la sangre, ¿sí? Es la que lleva el hierro a los distintos órganos. El hierro por la sangre circula en la hemoglobina. O las lipoproteínas, alguna vez ustedes en un análisis de sangre vieron, por ejemplo, colesterol LDL o HDL, que a lo mejor les suena. Son lipoproteínas, también son transporte de lípidos en la sangre, tienen función de transporte. Las inmunoglobulinas también alguna vez se las hicieron a ustedes o a algún familiar, sobre todo los que son celíacos o tienen alguna intolerancia a algo, a cualquier cosa, porque es inmunidad, puede ser una intolerancia alimentaria o una alergia, cualquier tipo de alergia o intolerancia nos hacen las inmunoglobulinas. Estas proteínas también tienen la función de defensa del organismo, la trombina que coagula la sangre. Es muy común que esto lo hagamos en análisis de laboratorio, digamos. Y la función contráctil, que es actina y miosina, que son parte del tejido muscular. Si ustedes ven, la variedad de funciones que tienen las proteínas es muy completa, es muy amplia. Por eso son tan importantes que estén. Y por eso son tan importantes, por ejemplo, en los niños, en una mujer que está embarazada, en una mujer que está en periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque está formando tejido, porque está realizando la función estructural, digamos, ¿sí? De formar estructuras nuevas. Entonces, por eso es tan importante que formen parte. Hacemos esta clasificación y vamos al recreo. Estas proteínas se pueden clasificar de varias formas. Pueden ser fibrosas o globulares, depende de la forma que tengan. Pueden ser simples o conjugadas, depende de si hay solo aminoácidos o si los aminoácidos se combinan con otra cosa. Y pueden tener distintas funciones de acuerdo a todos los elementos que formen parte de esa molécula. ¿Sí? Muy bien. Hacemos un recrédito y seguimos con hidratos de carbono, ¿les parece? ¿Están o se me fueron? Estamos acá. Muy bien. ¿Puedo pasar algún material sobre esto o no? Sí, todo. Bueno, listo, es. ¡Ay, chicos! Se me cayó el teléfono. No me caí, se cayó el teléfono. Sí, les paso todo después. Yo el fin de semana organizo bien todo y paso todo por el mail para que tengan todos los archivos, toda la teoría junta. ¿Por qué mail? Vamos un requerito y volvemos 5 minutos, son las y 38, a las y 45, 44.
48, 10 minutos. Sí. Bueno, nos vemos en un rato. Descansen. De mí.
Hola, ¿están? Sí, sí. Acá estoy, profe. Muy Sí, profe. bien. Así no se nos hace tan tarde. Estoy. ¿Cómo venís? ¿Te faltan muchas empanadas? Voy cocinando recién la segunda docena. ¿Vas cocinando mientras estás en la clase también? Armo, voy, tiro al horno y así. Cuando apago la cámara es porque estoy atrás poniendo al horno. Entonces cuando termino la clase ya tengo varias docenas y las llevo. Claro, está muy bien. Bueno, sigo. Vimos proteínas. Vamos a hacer un repaso general de esto. Eh, porque hay unas actividades muy lindas para hacer con biomoléculas, que quiero que las hagamos. Entonces, si lo vemos hoy, la semana que viene podemos hacer toda esta parte. Sigo con hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? La verdad que son moléculas también muy importantes. Las biomoléculas son todas necesarias. Sin alguna de ellas no podríamos vivir, digamos. La más conocida, creo, por todos es la glucosa. Cuando pensamos en un hidrato de carbono, pensamos glucosa, almidón, alguna harina, se nos puede venir a la cabeza si tuviéramos que decir algo que usamos en la vida diaria. No sé si glucosa, no usamos la glucosa así. Nosotros usamos el azúcar, la sacarosa, que ya vamos a ver la diferencia que tiene. Pero bueno, la glucosa es, digamos, la unidad estructural de los hidratos de carbono, una de las más chiquititas. Está el glucógeno, que también a veces lo podemos haber sentido nombrar en alguna otra cosa. El glucógeno es la forma en la que se almacenan estas moléculas en el hígado y en el músculo. Vieron que a veces cuando hacemos actividad física, el glucógeno, una parte se almacena en el hígado y una parte se almacena en el músculo. Entonces muchas veces se habla de la fatiga muscular o de cuando no tengo un buen aporte, un buen consumo de hidratos de carbono previo, por ejemplo, a un entrenamiento. ¿Sí? Es porque falla esa reserva. Además de la importancia de estos hidratos de carbono en los seres humanos, en el reino animal, en el reino vegetal, yo digo seres humanos y animales en realidad, debido al reino animal. En el reino vegetal también son importantísimos los hidratos de carbono. La celulosa es la unidad estructural de los hidratos de carbono en el origen, en el mundo vegetal, perdón. ¿Sí? Forma la estructura de las plantas, la celulosa. Es una de las moléculas orgánicas más abundantes en nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, y bueno, y después tenemos el azúcar de mesa, que también viene del reino vegetal. El azúcar es un alimento de origen vegetal, que acá está, que se llama sacarosa. Nosotros en realidad no usamos glucosa para endulzar. ¿Alguno vio alguna vez cómo es la glucosa? Ay, sí, en el examen que te hacen para la diabetes, horrible. Ay, sí, Para el embarazo también. hermosa, No, hermosa prueba. Cari, ¿vos te la tuviste que volver a hacer ahora o no? ay, sí, qué asco, sufrí. Sí, Soy muy horrible. asquerosa por esas cosas. Allí, por ejemplo, en esa prueba se da glucosa en vez de sacarosa, porque la glucosa es la unidad estructural, es lo más chiquitito, digamos, de los azúcares. Entonces es lo que se digiere mucho más rápido, es lo que más fácil se digiere la glucosa. Si ustedes ven la glucosa es como una pasta, una gelatina transparente, parece una miel, pero es más pegajosa, transparente, ¿sí? Así es la glucosa. Nosotros lo que usamos para endulzar es la sacarosa, que sería el azúcar de mesa. Yo acá les puse un dibujito de cómo es la molécula de glucosa, ¿sí? Ahí van a ver que tiene carbono, oxígeno y hidrógeno.
y van a ver cómo están unidos los oxígenos, que son las bolitas rojas, los carbonos, que son las grises, y los blancos son los hidrógenos. Y al lado les hice la molécula como lineal, digamos, no el dibujito, no la representación, sino la molécula en forma lineal. Tampoco me interesa que la sepan de memoria, pero para que la conozcan. ¿Por qué no me estaría pasando? Ahí va. Tengo varias clasificaciones también de los hidratos de carbono. Como decíamos recién, cuando decimos hidratos de carbono, no nos suena a una sola cosa. No es que decimos azúcar nomás. Podemos decir un montón de cosas. ¿Qué se les ocurre? Yo les dije azúcar y les dije harinas. ¿Qué se les ocurre dentro de todos los hidratos de carbono? ¿Les suena alguno más? Y yo lo asocio mucho con la harina, no sé de otro. No sé, como ahí leo lactosa, puede ser leche. Sí. El azúcar de la leche es la lactosa. Ah, claro, acá tienen la lactosa. Bueno, no tienen muchos más, a lo mejor. ¿La fructosa les suena? ¿La escucharon alguna La de la fructosa? fruta, el azúcar de la Muy fruta. bien, Sí. muy bien. El azúcar de la fruta. Por eso digo que hay muchas formas de hidratos de carbono. No es solamente harina y azúcares. Siempre lo generalizamos en harinas y azúcares y hidratos de carbono. Que en realidad está bien, en la clasificación general sería así. Dentro de los hidratos de carbono, nosotros los podemos dividir de acuerdo a la posición que tienen los carbonos dentro de la molécula, y ahí está las cetosas, ahí está la diferencia entre glucosa y fructosa. Ya se las voy a mostrar en la que sigue. Por la cantidad de átomos de carbono que tenga, si volvemos a la molécula acá lineal, van a ver que los carbonos forman como un esqueleto de carbono. ¿Sí? Los carbonos quedan todos en el medio, en una línea, y para los costados van saliendo los hidrógenos y los grupos oxidrilos. Entonces queda como un esqueleto de carbono. Según cómo estén acomodados ahí, también, y la cantidad que haya de estos átomos de carbono, también va a cambiar la clasificación y el hidrato de carbono. Y según la cantidad de unidades de sacáridos. Ahí lo vamos a ver bien a esto. Pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Monosacáridos. Los monosacáridos generalmente, yo acá les puse el ejemplo, glucosa y fructosa. Si ustedes se fijan en la fórmula es esta que está acá al medio. No sé si ustedes ven mi cursor de mi flechita ahí en la pantalla. Esta fórmula que está acá al medio es la fórmula de la glucosa y es la misma que la de la fructosa. Son iguales. Pero si ustedes ven el dibujo de las dos moléculas, son distintas. ¿Está? Lo que cambia es la estructura, es cómo se acomoda los carbonos y los grupos oxidrilos y cambia la forma. ¿Está? Entonces, es la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, esa es la fórmula de la glucosa. C6H12O6. Generalmente los monosacáridos son todos cristalinos, son solubles en agua, son todos dulces, ¿sí? Tienen todos la particularidad de ser dulces, que si ustedes se fijan, los otros no, porque si vamos al almidón y las harinas, no tienen ese sabor dulce. Esa característica la tienen los monosacáridos. Tengo monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos son estructuras que están formadas por algunos monosacáridos que se unen. Fíjense que en monosacáridos pusimos el ejemplo de glucosa y fructosa. Son poquitos los monosacáridos. La glucosa es uno de los principales, que va a formar a todas las otras, ¿sí? Entonces, después dentro de los oligosacáridos, yo tengo esos monosacáridos que se van uniendo entre sí y van formando estructuras un poquito más grandes. Como que los oligosacáridos serían un poquito más grandes,
y los polisacáridos los más grandes de todos. Acá, por ejemplo, en este esquemita, yo les puse acá, el de abajo de todo es el ejemplo de la sacarosa. Si ustedes ven la molécula de la sacarosa, se une dos moléculas, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, y me va a dar la sacarosa. Por eso les digo que no es lo mismo. La glucosa es una cosa y la sacarosa es otra. Es como una molécula más evolucionada, la sacarosa. Igual les repito, esto no quiero que se lo sepan, quiero que vayan viendo las diferencias, ¿sí? Que nos vayamos metiendo en la parte de biología también. Y los polisacáridos, que son estructuras mucho más complejas y mucho más grandes, tienen un montón de sacáridos adentro. Acá en este caso es donde entra el almidón, donde entran las harinas, ¿sí? No son las harinas en realidad, es el almidón de las harinas. Nosotros siempre generalizamos diciendo harinas, porque las harinas tienen otros componentes aparte de almidón, pero bueno, tienen mucho almidón. Entonces, la característica de esto es que no son cristalinos, para nada, y que no tienen sabor dulce. Cambian totalmente. Muy bien. De los hidratos de carbono pasó a los lípidos. Así no los canso tanto con esto. Los lípidos también. Si hay algo de particular que tienen las biomoléculas, es que tienen muchas subclasificaciones, digamos. Ustedes van a ver que de las proteínas tengo un montón de clasificaciones. De los hidratos de carbono tengo un montón de clasificaciones. Y de las grasas lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso digo que es complicado, no pretendo que nos metamos en la parte específica. Bueno, los lípidos en realidad también lo que tienen en común es que son moléculas no polares, ¿sí? Son insolubles en agua, sí se disuelven en solventes orgánicos, están formados, fíjense que casi todas están formadas por los mismos elementos, y miren qué diferencias que hay entre una molécula y otra. Está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, y en ocasiones está agregado el fósforo, el nitrógeno y el azufre, pero fíjense que todos tienen los mismos elementos. Entonces, ¿cómo influye el tipo de unión que tienen y la cantidad de átomos que se unen y la forma que tiene, la estructura que tiene esa molécula y cómo cambia y tenga un elemento totalmente distinto? Bueno, obviamente que están en la naturaleza en todos lados, los lípidos son también fundamentales, tienen muchas funciones biológicas, son fundamentales para las membranas celulares. Esto que yo les decía de la membrana celular que tiene como una bicapa de lípidos, sí o sí son necesarias para esa estructura celular, para que se mantenga como tiene que ser la membrana. Son la mayor reserva de energía del cuerpo. Por más de que nosotros veíamos que los hidratos de carbono también se pueden almacenar. ¿Se acuerdan que les dije recién? En forma de glucógeno se almacenan también en el organismo. La mayor reserva siempre es de grasa. Tiene una función aislante térmica, por eso por ahí la gente que baja mucho de peso empieza a sufrir mucho el frío, porque la grasa produce una capa aislante en el cuerpo que realmente nos protege del frío. Entonces, cuando esa capa desaparece, nos cantamos de frío. Funcionan como hormonas. Muchas hormonas del organismo tienen grasas en su composición. Por ejemplo, las hormonas reproductivas. Por eso también pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen anorexia o que tienen desnutrición, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que dejan de menstruar. No sé si sabían eso, que dejan de menstruar. La pérdida de la menstruación se debe a una persona que haya tenido una pérdida muy grande de peso o de masa grasa en su cuerpo. Al perder tanta grasa, la grasa forma parte de esas hormonas femeninas, al no estar más, no menstruan más tampoco. Bueno, tienen una función nutricional muy importante, que es la de aportar calorías, ¿sí? Generalmente se estima que entre el 20 y el 30% de las calorías que consumimos
están aportadas por grasa o deberían ser aportadas por grasa. ¿Tá? Fíjense que el dibujito de la estructura de los lípidos no son nada que ver a las otras. Y ustedes miren que con los mismos átomos, qué capacidad que tienen para formar cosas totalmente distintas. ¿Sí? Recién la de los hidratos de carbono eran como hexágonos, ¿se acuerdan que vemos la glucosa que era como un hexágono? Y acá tengo, son como espiralados estos en realidad, los lípidos. Acá tengo la clasificación de lípidos, de ácidos grasos. Los lípidos también, hay un montón. No los voy a marear con toda la cantidad. También acá les puede sonar esto de los ácidos grasos saturados o insaturados, porque ahora que también el etiquetado está todo tan escrito, a lo mejor alguna vez lo leyeron, si le prestaron atención, a que pueden ser saturados o insaturados. Muchas veces en los envases dice sin grasas saturadas, ¿sí? O 0 grasas saturadas. ¿Por qué? Porque son las grasas más dañinas para el organismo, digamos. Entonces tenemos también, si es saturadas o es insaturadas, la única diferencia que tiene es la estructura molecular, ¿sí? Es cómo se acomodan esos. ¿Y las grasas trans cuáles serían? Las grasas trans son un tipo de grasa, no está en esta clasificación, son un tipo de grasas, acá está, sí está. ¿No son las grasas transformadas? Claro. En realidad, cuando son las grasas hidrogenadas, también se le dicen. La grasa trans se hace en forma industrial, digamos. No es natural la grasa trans. Antes, hace varios años atrás, unos 20, 30 años atrás, cuando la manteca empieza a ser un alimento tan malo que se empieza a conocer el colesterol y qué alimentos tenían mucho colesterol y mucha grasa, empezamos a darnos cuenta que todo lo que es de origen animal, todas las grasas que vienen de origen animal, aumentaban mucho el colesterol y eran grasas malas, y todas las grasas vegetales se creían que eran todas grasas saludables. Entonces, en la industria se crearon los aceites trans o hidrogenados, que transforman. Ustedes vieron que todos los aceites vegetales son líquidos a temperatura ambiente. Piensen, aceite de oliva, de girasol, cualquier aceite vegetal. Son de soja, el que se imaginen es líquido a temperatura ambiente. Si ustedes piensan en una grasa animal, es sólida a temperatura ambiente. Piensen en la grasa que tiene la carne, en la grasa que uso para cocinar, la grasa de cerdo, de vaca, la manteca. Entonces, ¿qué quiso inventar la industria alimenticia? Un aceite de origen vegetal para que sea saludable, pero que tenga las características de la grasa animal y que se parezca a la manteca. Era para reemplazar la manteca que se hizo la margarina. Ese proceso de hidrogenación que se hace, por eso son grasas hidrogenadas, se le agregan hidrógenos a la molécula de grasa, terminó siendo a la larga mucho más perjudicial que comerte un pedazo de manteca. Entonces ahora estamos en la controversia de que no sabemos si la margarina o la manteca. La margarina es de origen vegetal, pero se parece a la manteca, y la manteca es la original que viene de la grasa animal. Las dos son malas para el organismo, digamos, ¿sí? Las dos tienen grasas que no son saludables. Las grasas trans no son buenas. Por eso muchos envases también dicen sin grasas trans. ¿De ahí lo sacaste, Nati? Claro, de ahí, de que dicen sin grasas trans. Sí. Se empezó a usar mucho para la industria así de galletitas, de panificados. ¿Por qué? Porque era mucho más barato. Si ustedes ven una margarina y ven una manteca, el precio que tiene una y que tiene otra, es mucho más conveniente usar margarina en la industria, digamos. Después se empezaron a dar cuenta que era muy dañina para el organismo.
Entonces ahora también tienen la obligación de poner si tiene grasas trans, no solamente saturadas. Y si ustedes ven en las grasas saturadas, quiero que miren, que yo les digo las grasas saturadas no son grasas buenas. Fíjense que están las grasas animales, manteca, carne, bueno, todo lo que sea grasa animal. Y hay también unas grasas vegetales ahí. Y fíjense que ahí está el aceite de coco, que está re de moda ahora y que todo el mundo lo usa como si fuera algo re sano. Es carísimo y no es bueno para el organismo. No sé si alguien lo usa, no lo usen, porque no es bueno tampoco. Pero alguien lo puso de moda también ahora. Entonces, Pero es bueno para el pelo, para esas cosas. para eso es bárbaro. Pero no nos comamos el aceite de coco, porque es bueno para el pelo, la piel, sí es excelente. Pero ahora vieron que las recetas Sí, se hacen yo he con aceite visto de en coco. TikTok videos que la gente, o sea, recomienda para bajar de peso comer el Aceite aceite de de coco. coco. Sí. Sí, es cierto. No solamente que las calorías que aportan las grasas son todas iguales, o sea, es lo mismo que en los hidratos de carbono que veíamos recién. Las calorías que va a aportar 1 gramo de hidrato de carbono es lo mismo si lo aporta de una forma o de otra, si lo aporta en forma de glucosa, de sacarosa o de almidón. Acá es lo mismo. Las calorías que puede aportar el ácido graso es lo mismo si lo aporta en forma de manteca, de aceite. En calorías son todos iguales. Pero el aceite de coco es grasa saturada, es dañino. No sé por qué lo promocionan tanto ahora. Y yo lo vi el otro día, es carísimo. Conviene usar un aceite de girasol, es mucho más saludable que el aceite de coco. Bueno, y acá ahí tienen los saturados, digamos, que son los que son más dañinos, los insaturados, donde estarían las grasas trans, y en estos insaturados también entran los poliinsaturados y los monoinsaturados, que en esta lista están todas las grasas que son saludables para el organismo, ¿sí? Estos ácidos grasos sí, van a ver que están los frutos secos, los pescados, todos los omega, que también les van a sonar. Los omega también son muy promocionados porque son muy beneficiosos. Acá tienen en los poliinsaturados omega 3 y omega 6, y en los monoinsaturados todos los omega 9. Está todo lo que es aceituna, aceite de oliva, palta, los frutos secos. ¿Está? Es para que tengan un pantallazo de eso. Bueno, y después acá sigue la clasificación de grasas, que no se las voy a pasar porque esto, chicos, es interminable en realidad. Acá entran también los triglicéridos, el colesterol, son todos tipos de grasa, que depende cómo sea la molécula, va cambiando. Y las ceras, que también, las ceras, como la cera de las abejas, también es parte de los ácidos grasos, también es un tipo de grasa, ¿tá? Que no es muy importante para la alimentación, pero también es parte de los ácidos grasos. Les hago un pantallazo de vitaminas y minerales y los dejo tranquilos. Mira, ¿aguantan o no? Hasta acá. Hacemos el esfuerzo. Un chiste. Díganme si me aguantan. Vitaminas y minerales más cortitos. No tengo estructuras atómicas, por lo menos, estructuras moleculares. Hacemos un repasito rápido. Vitaminas y minerales. Los dos son micronutrientes, ¿sí? Micromoléculas. Son moléculas chiquititas. El cuerpo las necesita en muy poca cantidad, pero no por eso no son importantes. Son tan importantes como las otras, ¿tá? Son parte de muchas funciones vitales. Por más de que no aportan calorías, las vitaminas no aportan calorías y los minerales tampoco. Que yo por ahí escucho que la gente dice que sí engordan. No engordan. Claro, que dicen los chicos no le dé vitamina, que después son gordos. No van a engordar, no engordan, no aportan calorías estos nutrientes. Son muy necesarios para el organismo. A veces no nos damos cuenta de que nos faltan hasta que la deficiencia ya es muy grande y aparece un síntoma. El caso más fácil de ver es el caso del hierro, digamos, que es es mineral el hierro. O por ejemplo,
la vitamina B12, por ejemplo, ahora con el tema de los vegetarianos, veganos, ustedes van a ver que muchas veces cuando se hacen un análisis de sangre, empiezan a agregar ahora la vitamina B12 en los estudios. A lo mejor nunca se los pidieron a ustedes, pero ahora es común que los agreguen. ¿Por qué? Porque la deficiencia de vitamina B12 también trae enfermedades al organismo y es una vitamina que nunca nos enteramos si hay o no hay. Y ahora por ahí, que la gente come menos carne, que se empieza a ver el déficit de esta vitamina. Muchas veces se ve, por ejemplo, el déficit de vitamina C, que nos empezamos a pelar la piel, no sé si alguna vez les pasó, o las manos que se pegan y que dicen, está faltando vitamina D o vitamina C, es común por ahí, sobre todo la gente grande que ante algunos síntomas diga, te falta tal vitamina o consumí más zanahoria porque tiene vitamina para la vista, ¿sí? Como que cada vitamina tiene una función en el organismo. No nos enteramos hasta que nos faltan, digamos. Las vitaminas también tienen una clasificación. Las puedo clasificar según sean solubles en agua o no. Hay un grupo que se disuelve en agua y un grupo que se disuelve en grasas, ¿sí? No me voy a meter en este tema. Ahí están todas. Las vitaminas sí les pueden sonar, de verlas así en algún suplemento, vitamina D, la vitamina A, la vitamina K. Por ejemplo, cuando tomamos sol, que dicen tomar sol para la vitamina D. Por ahí las nombramos en nuestra vida, pero no. Que tienen vitamina C. ¿O qué? El cítrico no es el que tiene vitamina C. Claro. Naranja. Eso. Comer naranja para la vitamina C, que evita el resfrío, por ejemplo. La vitamina C es muy buena para las defensas, entonces. Y se crean así como recetas caseras, pero en realidad en el fondo tienen un fundamento científico todas estas cosas. Y todas las del complejo B, que siempre se dicen las del complejo B, B1, B2, B3, B4, hay así hasta la B12, ¿sí? Bueno, es necesario aportarlas en la alimentación, porque el cuerpo no las puede producir a las vitaminas, ni a las hidrosolubles ni a las liposolubles. El cuerpo no produce vitaminas. Entonces es necesario que las incorporemos en la alimentación. Les voy a ir rápido en esto, así no los demoro. Me paso a los minerales. Los minerales también, al igual que las vitaminas, son nutrientes que se aportan en muy pequeñas cantidades, que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, y que son moléculas muy chiquititas, pero son claves. Calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc. Cuando empezamos a nombrar, son todas necesarias, ¿sí? Generalmente, con una alimentación variada, yo aporto todo. No tengo que estar pensando, voy a comer esto porque tiene magnesio, o voy a comer, pero vieron cuando, por ejemplo, dicen, tenés calambre, come banana que tiene potasio, o toma leche que tiene calcio, ¿sí? O la carne que tiene hierro, o las lentejas que tienen hierro. Claro, yo que no consumo mucha carne, trato de consumir mucha acelga, lenteja. Bien, bien. Por O eso mi digo, papá que está anémico le llevo cosas con acelga para que coma. bien. Ahí ven que a lo mejor no nos damos cuenta de esto, pero todo el tiempo los usamos, digamos, y estamos pendientes de si me falta uno, si me falta el otro. Por ejemplo, la anemia es la enfermedad producida por falta de hierro, entonces es uno de los minerales que se necesita en mayor cantidad de hierro. Y lo que sí les puse acá es que, obviamente, que el cuerpo los necesita todos los días. Si yo consumo en exceso, puede haber un riesgo de toxicidad. Yo me puedo usar y pasarme al otro lado, porque hay un límite de consumo, ¿sí? Y que en el caso de las vitaminas, que eso también lo vamos a ver después en el laboratorio, son muy frágiles, digamos. O sea, yo las vitaminas, la mayoría son termolábiles, se le dice, que son, cuando yo las expongo al calor o al oxígeno, digamos, se oxidan y se pierden. Por ejemplo, si yo corto una naranja y la como a las 2 horas que la corté, hay un montón de vitamina C que se me perdió, que se me oxidó en contacto con el aire, ¿sí?
O por ejemplo, por eso hacer el jugo de naranja y guardarlo es como que no tiene mucho sentido. O por ejemplo, si yo hiervo las verduras, mucha gente dice, pero estás perdiendo un montón de vitaminas. Sí, porque las vitaminas son muy frágiles al calor. Claro, mi Entonces, amiga me dice que ella hace el relleno para las tartas con la acelga cruda, o sea, la cocina claro, ahí. Yo la hirvo antes. no la hiervas, tirala directamente. Perdés un montón de... El hierro no se pierde. Vos pensá eso. Los minerales son fuertes, no se pierden así nomás. Solamente puedo perder minerales con la cocción en agua. Bueno, sí, lo vas a perder un poco ahí. Vos la hervís directamente. Claro. Metela directamente si se cocina en 2 segundos. Claro, ahí cuando haces el relleno que haces la cebolla y todo eso, Doble ahí trabajo la eso. cocina mi amiga, no la hirve. ¿Sí? Sí, así lo hago yo. A copiarle a ella. Ya lo voy a empezar a hacer así. Bueno, acá hay un pantallazo de este tema. No los voy a seguir matando con esto. Les voy a pasar todo el material para que lo tengan. Y esto después lo vamos a ir viendo bien de a poquito con las experiencias de laboratorio. Yo lo que quiero que hagamos es de cada biomolécula alguna actividad de laboratorio para que la podamos ir viendo, digamos, en vivo y en directo. Y cuando vayamos haciendo cada experiencia vamos a ir repasando uno por uno. ¿Está? Así que ahora no se desesperen, disfruten el fin de semana. Hagan como que no les dije nada. Bueno, los voy a dejar por hoy. Para el lunes se nos borra todo. Sí, para el fin de semana. Bueno, pero después, el jueves, si podemos ir al laboratorio, el viernes, vamos repasando. Claro, ahí nos vamos a ir acordando. Y ahí sí, ahí se van a ir acordando, van a ver. Voy a tratar de que para el lunes tengan todo este material por mail. ¿Sí? Se los paso todos juntos. Bueno, chicos. Bueno, Los profe. dejo. Al final, el martes, acuérdense de llevar la pimienta y el detergente. Así hacemos eso. Ya lo meto a la mochila porque mira. Muy bien, porque te vas a olvidar. O sea que no vas a lavar hasta el martes. No, es que no voy a llevar el detergente de mi casa. No voy a llevar magistral para que ustedes malgasten. Voy a llevar uno económico. Me parece muy bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Listo, profe. Sí. Chao, profe. Buen fin de. Que anden bien. Chao, profe. Chau, chau, nos vemos.